Bienvenidos a esta serie, La Dulce Crónica, en la que vamos a hablar del alfeñique y todo lo que tiene que ver con este maravilloso dulce que nos identifica y que en la celebración del Día de Muertos nos hace recordar esa visita recíproca de los muertos cuyas almas llegan a ver las ofrendas que se han montado en su honor y también la visita que los vivos hacen a los panteones para hacer sus velaciones. Así es que vamos a dedicar las próximas mini crónicas dulces como la muerte, porque el que sabe morir hasta la muerte le sabe dulce. Qué gusto estar ante ustedes para, en una serie de cápsulas, hablar de una apasionante historia, la historia del dulce del alfeñique, que además es una historia polifacética y, repito, es una historia de lo más apasionante. Nos encontramos en el Museo del Alfeñique, que se ubica en la Avenida de la Independencia de la ciudad de Toluca y que antiguamente fue la calle real que comunicaba con el camino real que conectaba a Toluca con la Ciudad de México. Estamos en una casa que ha sido habilitada como Museo del Alfeñique y que tiene una doble importancia. Este lugar es importante como contenido y como continente. Como continente porque es una casa típica de la arquitectura toluqueña, en donde además el historiador de Toluca, Miguel Salinas Alanís, escribió en esta casa algunos de los artículos de su bellísimo libro Datos para la Historia de Toluca. Así es que la casa, que es muy importante desde el punto de vista arquitectónico, se ubica exactamente enfrente de un viejo camino que por mucho tiempo se conoció como la Cortadura, y que la puerta de la casa donde hoy está el museo se localiza casi enfrente de ese acceso. Pues por ahí entró Miguel Hidalgo en 1810, por ahí había pasado un poco antes Alexander von Humboldt, y después en la época del Segundo Imperio también pasó por aquí la emperatriz Carlota. Eso es en cuanto al continente. Ahora, en cuanto al contenido, ¿qué es lo que contiene este museo? Pues este museo exhibe todo lo referente al dulce de alfeñique. Hay que hacer la aclaración que Toluca siempre ha sido muy famosa por su dulcería tradicional, pero hay que distinguir dos grandes familias de dulces, que algunos llaman dulces típicos, otros llaman dulces regionales. Entonces, una familia de estos dulces es la que se produce durante todo el año y que son jamoncillos de leche. No hay que olvidar que Toluca fue una zona ganadera, productora de ganado vacuno, y también pues es un lugar en donde se dan muchas frutas de tierra fría. Así es que la dulcería de todo el año, en donde hacer un recorrido por las alacenas es un paseo extraordinario por la historia de la dulcería mundial, y no es una exageración, pues esos higos, esos limones rellenos de coco, esas naranjas cristalizadas, esos jamoncillos de piñón, guayaba, higo, envinado, leche quemada, etcétera,
Esos se producen durante todo el año. Pero hay una familia de dulces muy importantes que se produce exclusivamente para el Día de Muertos. Así es que el nombre que da a este museo, la palabra alfeñique, para algunos fue el nombre original del azúcar. Así es que alfeñique es una técnica de dulce árabe consistente en producir unas láminas mediante el uso de un rodillo, y esas láminas flexibles forran moldes de barro y después esas figuras se decoran. Así es que alfeñique es en principio una técnica dulcera, árabe y milenaria. Probablemente los árabes antiguos no lo hacían relacionado con el Día de Muertos, pero nosotros vamos a ver por qué adoptamos esa técnica, por qué lo hacemos y por qué esos dulces de Día de Muertos son importantísimos. Así es que la palabra alfeñique suena y resuena en Toluca durante por lo menos la segunda quincena de octubre y los primeros días de noviembre. Esta familia de dulces ya ahora genéricamente la identificamos como alfeñique. Sin embargo, de los 4 tipos de dulces de Día de Muertos, solo uno lleva el nombre de alfeñique, que es con el que se hacen sobre todo la figura principal, que es el borreguito. Después vamos a ver por qué es el borreguito la figura protagónica de este tipo de dulce. Pero hay otro tipo de los 4 tipos de dulces que se hacen para estas celebraciones. El primero es el alfeñique, repito. El segundo es el vaciado. Es una técnica diferente y es el que se utiliza para hacer las calaveras. Las calaveras se hacen con un molde que es un cráneo humano, dividido en 2 hemisferios. Esos 2 hemisferios se unen con una liga y queda una especie de vasija. Para hacer la calavera no se hace una pasta laminada como la de alfeñique, sino que se hace una miel hirviente que el artesano sabe perfectamente cuándo está en su punto para proceder a hacer las calaveras. Entonces, en un enorme cazo está hirviendo esa especie de almíbar y con un cucharón se van llenando estos recipientes que, repito, es el molde de una calavera. Se llena al ras y el artesano sabe muy bien cómo se va enfriando la película cercana al molde, que además va cambiando de color. Y cuando llega a un grosor y a un color adecuado, se vuelve a verter en el cazo lo que quedaba líquido y entonces ese molde se pone sobre una tela de alambre a escurrir y al día siguiente, cuando ya ha fraguado esa miel que ya se ha enfriado, se quita la liga, se despega y ya se tiene la calavera. Este es el dulce vaciado, aunque para el público también es alfeñique, aunque técnicamente no lo sea.